Imagina que estás sentado frente a una mesa vacía. No hay papeles, no hay pantallas, solo el rumor de tu respiración. Lo curioso es que la preocupación no necesita objetos para instalarse. Fabrica su propio escenario en tu mente. Entra como una voz que pregunta, ¿y si? Y te empuja a resolver 20 futuros a la vez. Esto es lo primero que vamos a desmontar. La preocupación no es previsión inteligente. Es un intento de sentir control pensando en bucle. Y como todo bucle, se retroalimenta. Cuanto más piensas, más ansioso te vuelves. Cuanto más ansioso, más piensas. Lo que vamos a entrenar ahora no es a negar los problemas, sino a recuperar el timón. Anular no significa suprimir a golpes, significa dejar sin efecto su poder de dirigir tu día. Puedes sentir inquietud y aún así conducirte con criterio. Ese es el objetivo, devolver tu mente al presente operativo. Empieza siempre por el cuerpo. La preocupación es mental, pero se ancla en sensaciones. Tensión en la mandíbula, pecho apretado, respiración corta. Si intentas dialogar con pensamientos acelerados desde un cuerpo acelerado, pierdes. Primero ralentiza el sistema, luego piensa. Lleva el aire por la nariz contando 4, suéltalo por la boca contando 6. Repite durante 2 minutos. Observa qué músculos se resisten y dales la orden de soltar. Hombros, frente, lengua pegada al paladar. Este ajuste no es una ceremonia, es un interruptor. En el momento en que el cuerpo obedece, la mente recibe la señal de que no estás en peligro inminente. Hay margen. Ese margen es la puerta por la que entra la razón. Ahora pon la preocupación sobre la mesa. Escríbela sin adornos, una frase por línea, como si estuvieras transcribiendo la radio de tu mente. No evalúes, no soluciones todavía, solo captura. La escritura hace visible el ruido y al hacerlo visible, lo hace manejable. Cuando esté fuera, pregúntate con la frialdad de un operador. ¿Esto es un hecho o es una interpretación? Un hecho es verificable. Hay una factura que vence el día tal. Una interpretación es una conjetura. Si no pago hoy, arruinaré mi vida. La preocupación se sostiene en interpretaciones absolutas. Cuando separas, ya empezó a anularse. La emoción deja de comandar con el rango de verdad absoluta. El siguiente filtro es la distinción más práctica que existe. Hay cosas que dependen de mí hoy y cosas que no. Esta línea divide el universo en 2 mitades operativas. Del lado que depende de ti, actúas. Del lado que no, decides tu postura. Cuando te sorprendas rumiando un evento sobre el que no tienes control directo, repítete con calma. Ahora mismo elijo mi postura. La postura puede ser paciencia, puede ser preparación, puede ser retirada, puede ser aceptación. Elegir postura es también actuar. Tu mente se reeduca cuando descubre que no necesitas control total para empezar a moverte con dignidad. Vamos a un método concreto para desactivar la rumiación y convertirla en decisiones. Escribe el pensamiento preocupante tal cual aparece. Debajo, formula una pregunta de agencia. ¿Cuál es el problema concreto y cuál es el primer paso pequeño verificable que reduce su impacto hoy? Luego, diseña una acción de 10 minutos. 10 minutos son suficientes para hacer trizas el hechizo de parálisis. Si el asunto es económico, quizá esos 10 minutos sirvan para trazar un pequeño plan de pagos, escribir un correo honesto pidiendo prórroga con fecha y propuesta, listar gastos prescindibles de esta semana. Si el asunto es de salud, quizá esos 10 minutos sean pedir la cita, anotar preguntas clave para el médico, preparar la agenda para ir sin excusas. La preocupación se alimenta de indefinición. La acción pequeña la deja sin combustible. Entrena además una herramienta poderosa, la ventana de preocupación.
Consiste en reservar cada día un bloque específico de 20 minutos para pensar intencionalmente en aquello que te preocupa y no puedes resolver de inmediato. El resto del día, cuando la mente intente colarse con el mismo tema, te dices, lo veremos en la ventana de preocupación a las 6:00 p.m. y vuelves al presente. La primera vez te parecerá extraño, pero funciona como una reeducación del foco. Al llegar esa hora, te sientas con un papel, revisas la lista y decides si algo se convirtió en acción o si solo era ruido. Con el tiempo, notarás que buena parte del ruido se disuelve antes de llegar a la ventana. Lo que sobrevive suele merecer acción o aceptación. Otra maniobra útil es el peor escenario con plan. La preocupación crece amorfa porque no le pones límites. Llévala al extremo con lápiz y papel. ¿Cuál sería el peor escenario realista? No apocalipsis, realista, escríbelo. Luego responde, ¿qué haría si eso ocurriera? Diseña 3 pasos contingentes. Al convertir el miedo en un protocolo, tu sistema nervioso baja el volumen. El cerebro no necesita garantías para calmarse, necesita un mapa. Si además agregas el mejor escenario posible y el escenario más probable entre ambos, tu mente recupera perspectiva. Muchas veces, al verlo en frío, descubres que vivías como si el peor escenario fuera seguro, y no lo es. Aprende a traducir lenguaje emocional a lenguaje operativo. La preocupación se expresa con absolutos, siempre, nunca, todo, nada. Cambia, todo va a salir mal por hay variables inciertas, las que dependen de mí son estas 3, y hoy moveré una. Cambia, si me equivoco se acaba todo. Por si me equivoco pagaré un costo y aquí hay 3 maneras de amortiguarlo. La precisión verbal no es cosmética. Regula la emoción porque reduce la niebla. Cuando nombras con exactitud, eliges con exactitud. Cuida con disciplina lo que alimenta tu mente. Si abres el día con noticias tóxicas, notificaciones infinitas y comparaciones en redes, tu atención arranca dispersa y el miedo ajeno se instala como huésped. Diseña un arranque de baja fricción, 15 segundos de respiración, una frase de instrucción, un gesto simbólico que inaugure el enfoque. Puede ser poner el teléfono fuera de la habitación, servir agua, abrir un documento con la tarea del día. Son marcas de inicio. Tu cerebro aprende por señales y cuando repites la señal, el estado aparece con menos esfuerzo. Entrena el músculo del presente. La preocupación acumula futuros que quizá no ocurran. El presente tiene una sola demanda a la vez. Pregúntate varias veces al día, ¿cuál es la próxima acción visible? No la perfecta, la visible. Visible significa que si otra persona te observara, podría decir, eso es lo que estás haciendo ahora. Eso te salva de creer que estás resolviendo algo solo por pensarlo con intensidad. Pensar no siempre es actuar. Actuar siempre es actuar. 10 minutos visibles cortan la rumiación invisible. Ajusta tu relación con la incertidumbre. Mucha preocupación nace del pacto secreto de querer vivir sin incertidumbre. Ese pacto es imposible y doloroso. Cambia de contrato, vas a convivir con ella, pero no vas a obedecerla. Puedes no saberlo todo y aún así tener una dirección. Puedes equivocarte y aún así ser valioso. Puedes perder algo y aún así seguir construyendo. Tu dignidad no está en acertarlo todo, está en sostenerte digno mientras lo intentas. Cuando la mente aprende esto, libera una cantidad absurda de energía. Integra microhábitos que regulen tu fisiología sin esfuerzo intelectual. Un vaso de agua al despertar. Luz natural los primeros minutos del día. Una caminata corta después de comer. 3 respiraciones profundas antes de abrir un correo difícil. Cerrar pantallas 1 hora antes de dormir. Parece mínimo, pero el sistema se estabiliza y un sistema estable piensa mejor.
La preocupación florece en cuerpos exhaustos y mentes hiperestimuladas. Si reduces la deuda de sueño, si das al cuerpo movimiento, gran parte del ruido baja sin discutir una sola idea. Hablemos de conversaciones pendientes. A veces la preocupación es un correo no enviado, una disculpa no hecha, un límite que no te atreves a poner. La rumiación se disfraza de prudencia, pero es miedo. Diseña guiones simples. Abre con un hecho verificable. Expresa tu percepción sin acusar. Formula una petición clara. Ofrece una salida digna. Ensáyalo en voz baja. Elige el momento. Envía el mensaje. Tu mente aprende que puede atravesar incomodidad y sobrevivir. La valentía no es ausencia de miedo, es decisión en su presencia. Elabora un mapa de riesgos con su plan correspondiente. Lista los 3 riesgos que más te visitan en forma de preocupación. Para cada uno, escribe disparadores que los encienden, banderas tempranas que te avisan que estás entrando al bucle y 3 respuestas prefijadas. Por ejemplo, si mi disparador es revisar ventas cada 5 minutos, mi bandera temprana es abrir el panel sin propósito. Mis respuestas prefijadas son cerrar el panel, activarme en una tarea que sí mejora la venta, escribir en una tarjeta medir no es mejorar y colocarla visible. Convertir lo abstracto en manual reduce el margen de improvisación ansiosa. Revisa tu criterio de información. ¿Cuánto es suficiente para decidir? La búsqueda de certeza total te empuja a recolectar datos infinitos, y ese exceso es otra forma de preocupación. Define por adelantado umbrales de acción. Si tengo X datos, decido. Si el impacto es alto y la reversibilidad baja, busco una opinión extra. Si el impacto es medio y la reversibilidad alta, pruebo rápido y ajusto. Esta matriz simple corta horas de obsesión inútil. Aprendes a decidir con el dato suficiente, no con el imposible. Observa tus rituales de final del día. Mucha preocupación nace en la noche porque el cerebro intenta cerrar ciclos abiertos. Dale un cierre artificial. Lista 3 cosas que sí avanzaste. Define la primera acción de mañana y agradece con nombre algo real que ocurrió hoy. Al hacer esto, le dices al sistema que puede apagarse, que el guardián del futuro no necesita trabajar en el turno de sueño. Si en la noche aparece una idea insistente, escríbela en una libreta al lado de la cama con la etiqueta para mañana. El cerebro se calma si confía en que no olvidarás. Practica el reencuadre de la exigencia. Quien se preocupa mucho suele pedir perfección a cada movimiento. Cambia la regla. Mejor una versión 60% hecha hoy que un 100% imaginario que nunca sale. Una versión imperfecta te da data, la data te da dirección, la dirección te da calma. Mide por aprendizaje logrado, no solo por resultado inmediato. Eso no es resignación, es estrategia para sostenerte el tiempo suficiente. Cuestiona la utilidad de cada pensamiento. Pregúntate, ¿esto me ayuda a mover 1 centímetro hoy? Si la respuesta es no, suéltalo con educación. Puedes decirte no ahora o no me sirve. No necesitas ganar la discusión, necesitas retirar tu atención. La atención es el combustible más caro que posees. Donde la pones, crece. Si la inviertes en hipótesis terroríficas no accionables, crece la parálisis. Si la inviertes en microdecisiones bajo tu control, crece la fuerza. A veces, la preocupación se camufla en procrastinación noble. Esperas el momento perfecto, la herramienta perfecta, el socio perfecto. Desenmascara ese argumento. Empieza con lo que tienes. La mayoría de proyectos serios nacieron con medios insuficientes y voluntad insistente. Hay herramientas que solo aparecen cuando estás en marcha. El mapa se dibuja pisándolo. Si cronometras 10 minutos de acción y te niegas a evaluar hasta que suene la alarma, cruzas la barrera invisible entre idea y movimiento. Identifica la voz de la vergüenza y diferénciala de la responsabilidad.
La vergüenza dice, no sirves. La responsabilidad dice, puedes actuar distinto. La vergüenza alimenta preocupación y te deja sin manos. La responsabilidad te devuelve manos. Cuando algo sale mal, habla contigo como le hablarías a alguien a quien cuidas, directo, sin insultos, con instrucciones. Si fallaste, admite, repara y aprende. Ese trípode anula días y semanas de rumiación porque convierte el error en una secuencia breve y digna. Cuida tu entorno de personas. Hay gente que multiplica tu preocupación con alarmas, con catastrofismo, con drama constante. No es crueldad poner límites, es higiene mental. Acércate a quienes, cuando compartes un problema, te preguntan, ¿qué depende de ti? ¿Qué vas a probar? ¿Cómo te apoyo? Esa mirada no minimiza tu dolor, te recuerda tu poder. El poder no es control perfecto, es el siguiente paso elegido. Observa el rol del cuerpo otra vez cuando la mente se dispare. La postura cambia la historia que te cuentas. Si miras hacia abajo, hombros caídos, respiración superficial, la narrativa será una. Si abres el pecho, inhalas hondo. Miras al frente, la narrativa puede modularse, no es magia, es fisiología. Entrena un puñado de anclas físicas para cuando la ola suba, manos en la mesa, pies firmes en el suelo, 3 respiraciones profundas, una frase corta de anclaje como «puedo mover 1 centímetro ahora». Trabaja con la memoria de tus propias victorias. La preocupación te hace amnésico. Olvidas que ya atravesaste cosas difíciles. Escribe una lista de 5 momentos en los que te creías incapaz y sin embargo lo lograste. Detalla qué hiciste, cómo te hablaste, qué soporte pediste. Esa lista es un antídoto. Léela cuando el pánico quiera reescribir tu historia como fracaso inevitable. Tu evidencia no es un eslogan, es tu vida. Dale lugar a la fe práctica. No al pensamiento mágico que promete que todo saldrá bien solo por desearlo, sino a la confianza en que las causas correctas tienden a producir efectos mejores cuando se repiten. La fe práctica te permite actuar sin garantías totales. Te autoriza a elegir lo que te hace más fuerte, incluso si duele hoy. Te recuerda que el valor no se construye aislándote de la incomodidad, sino atravesándola con criterio. Aprende a usar la pausa como herramienta de precisión. Hay decisiones que se estropean por apuro. Si la preocupación te empuja a cerrar un trato, a responder un mensaje, a aceptar un compromiso sin pensar, introduce una pausa programada. Dite, decido en 24 horas. Durante esas horas, consulta una métrica, pregunta a alguien cuya mente respetas, duerme. La pausa estratégica no es evasión, es calidad de decisión. Configura alarmas de vuelta al presente, 3 veces al día, una alarma sin sonido estridente, solo una vibración. Cuando suene, detente 30 segundos y pregúntate, ¿dónde está mi atención? ¿Qué estoy alimentando? ¿Cuál es la próxima acción visible? Este pequeño hábito rompe el automatismo de preocuparte sin darte cuenta y te devuelve a elegir. La maestría mental no es un estado perpetuo, es el acto humilde de regresar una y otra vez. Si trabajas en equipo, comparte tu mapa. La preocupación también nace del silencio organizacional. Establece mecanismos donde un problema no se guarde por vergüenza. Define con tu equipo escaladas claras. Si pasa A, avisamos aquí. Si pasa B, activamos este protocolo. Cuando todos saben qué pasa cuando pasa, la ansiedad baja. La claridad es una forma de cuidado. Revisa el consumo que haces de historias ajenas. Compararte con vitrinas digitales te instala preocupaciones que no te pertenecen. La vida que miras no es la vida que es. Reduce el tiempo de exposición, aumenta el tiempo de producción. Cuando creas, el peso de lo ajeno disminuye. A veces, el antídoto más potente contra la preocupación social es construir algo tuyo, por pequeño que sea, todos los días.
Renegocia expectativas con quien convives. La preocupación doméstica es un ruido micro que se vuelve macro. Hablen sobre horarios, sobre tareas, sobre dinero, sobre descanso. Escribe acuerdos visibles en la casa. Nada anula más preocupaciones invisibles que expectativas explícitas. El cariño no lee la mente, se organiza. Pon nombre a tus patrones. Tal vez tu mente se preocupa siempre por lo mismo con distintos disfraces: abandono, escasez, rechazo, fracaso. Cuando lo identifiques, podrás anticiparte. Si sabes que tu talón de Aquiles es la escasez, arma un fondo de emergencia aunque sea pequeño. Si tu vulnerabilidad es el rechazo, entrena rechazos voluntarios en pequeñas dosis. Pide un descuento. Propón una idea sabiendo que pueden decirte que no. Practica oír no sin romperte. El cerebro se adapta a lo que entrenas. Acepta la existencia de pérdidas que no podrás evitar. Parte de la preocupación es la ilusión de evitar cualquier dolor. No se puede, pero puedes elegir dolores que te construyan. El dolor de disciplinarte, el de decir la verdad, el de soltar lo que ya venció, el de pedir ayuda a tiempo. Esos dolores son peajes hacia una vida más sólida. Cuando eliges tus peajes, las amenazas pierden la capacidad de chantajearte. Revisa tus creencias heredadas sobre el control. Si aprendiste que todo depende de ti, te cargarás con culpas que no corresponden. Si aprendiste que nada depende de ti, te convertirás en espectador. Colócate en el punto sano. Mucho depende de ti, mucho no, y en ambos lados puedes ser digno. Eso te permite actuar sin el peso insoportable de jugar a Dios ni la impotencia de actuar como víctima. Mantén presente que preocuparte no te protege de los resultados. Prepararte sí. La preparación no siempre evita lo que temes, pero siempre te encuentra mejor parado. Prepara documentos, prepara conversaciones, prepara tu cuerpo. Una persona preparada se preocupa menos no porque sea fría, sino porque ha reemplazado fantasmas por planes. Y cuando la ola quiera arrastrarte con más fuerza de la habitual, regresa al primer gesto. Respira, escribe, separa hechos de interpretaciones, divide el universo. Elige postura, diseña una acción de 10 minutos. Pospone el ruido para la ventana, traza el peor escenario con su plan, habla con precisión, muévete. Tu mente no necesita promesas de invulnerabilidad. Necesita ver que sabes volver a casa. Esa casa no es un lugar fuera de ti. Es la práctica que te devuelves a ti mismo cada vez que eliges lo que sí depende de ti ahora. Y notarás que, al practicar esto unos días seguidos, algo cambia en el fondo. El futuro deja de gritarte y el presente empieza a escucharte. No es que desaparezcan los problemas, es que tu mente deja de sobreactuar y se pone a trabajar. La preocupación pierde su máscara de prudencia y se revela como lo que era, un gasto de energía sin recibo. Tú, en cambio, empiezas a generar evidencia. Evidencia de que puedes respirar cuando arde, escribir cuando rumias, separar hechos de historias, elegir postura, mover tu centímetro, aplazar el ruido para su hora, diseñar protocolos sencillos y hablar con precisión. Día tras día, esa evidencia construye respeto por ti, y desde ese respeto, el miedo ya no negocia tu vida. Si esto te sirvió, conviértelo en acción ahora mismo. Cierra este video, toma papel y escribe tu acción de 10 minutos para hoy. Cuando termines, regresa y cuéntamela en los comentarios. Suscríbete y activa la campana para recibir cada semana entrenamientos mentales prácticos. Deja tu me gusta si estas palabras te ayudaron y comparte este contenido con alguien que necesita apagar el ruido y volver al control. Si quieres compromiso extra, escribe "Estoy dentro" y durante los próximos 7 días vuelve a este video. Repite tu ritual de apertura y cumple una microacción diaria. Empieza ahora. Suscríbete, comenta tu primera acción y da ese paso.
La preocupación puede esperar su turno, tu vida no.